Bueno, venimos hablando de la búsqueda de liberación del sufrimiento, ¿no? La cuarta búsqueda, ¿sí? La liberación del sufrimiento, habíamos dicho que la puede buscar de manera inconsciente, creyendo que si me siento seguro y puedo gratificarme, cumplir todos mis placeres y deseos, entonces voy a dejar de sufrir, ¿no? Esa es una búsqueda de liberación del sufrimiento de manera inconsciente. O ser muy buena persona, una persona ética, altruista, bla, bla, bla. Eso también, ¿no? Como soy re bueno, ¿no? También, entonces va a haber una liberación del sufrimiento. Y después habíamos hablado de los que tienen el anhelo de liberación del sufrimiento, pero de manera consciente. ¿Sí? Estos van a ser los buscadores reales de la liberación, porque se les dice aspirantes, ¿no? Aspirantes a la liberación. Son los reales buscadores en el sentido de que comprendieron ya que esas búsquedas, ¿sí?, de seguridad, de placer y de ser una persona ética, no los van a liberar del sufrimiento. Eso lo tienen clarísimo, ¿sí? Es una condición para poder avanzar en el camino espiritual, entender que es una ilusión que esas otras tres búsquedas nos vayan a llevar a la plenitud, a la felicidad plena y que nos vayan a liberar del sufrimiento. ¿Sí? Entonces, al haber comprendido eso, ¿no?, el maestro, ¿no?, le va a decir a estos aspirantes espirituales, conociendo al ser, vas a conocerte, vas a conocer tu verdadera esencia. Porque ese ser, el ser absoluto, sos vos. ¿Sí? Entonces, estos aspirantes a la liberación comprendieron algunas cuestiones, justamente por haberlas comprendido es que ahora van en búsqueda de la liberación de manera consciente, ¿no? Focalizada, ¿no? Atenta. Una de las cosas que comprendieron es el doble filo de los deseos. Los deseos son engañosos, ¿no? Entonces, porque tienen altos costos, o sea, cuando uno cumple un deseo es porque, por otro lado, también pagó un costo para poder cumplirlo, ¿no? En el sentido de un esfuerzo a nivel energético, emocional, psicológico, físico, etc. Y que tampoco los deseos se cumplen realmente como uno quiere, se cumplen más o menos, ¿no? Uno termina medio negociando, ¿no? Los deseos son engañosos porque nos hacen ir tras las cosas del mundo, nos mantienen en la ilusión, ¿sí? Y hacen que justamente son engañosos porque nos entrampan, ¿sí? Quedamos entrampados o atrapados en el mundo ilusorio, ¿sí? Porque estamos yendo tras las cosas del mundo. Deseo de cualquier tipo. Puede ser de algo material o no material. Pero los aspirantes espirituales aprendieron por experiencia propia y por ver lo que sucede con los demás, ¿sí?, este doble filo que tienen los deseos. No quiere decir que uno no vaya a ir tras los deseos y que no vaya a tratar de cumplir algunos deseos, ¿por qué no? Si estamos acá para vivir una experiencia humana, después de todo, ¿sí? Pero el gran error que cometemos todos es que nos apegamos a esos deseos. Entonces, si el deseo no se cumple, sufrimiento. Si el deseo se cumple, pero más o menos, a medias, porque nunca se cumple exactamente como uno quiere, sufro.
o se cumple como uno quiere, pero después resulta que no tiene algunos costos. Bueno, sí, conseguí tal cosa, pero mirá, todas estas otras cosas no me gustan y vienen adheridas a ese deseo, a ese objeto de deseo, ¿no? Entonces nunca nos van a dar plenitud, es más, nos van a seguir dando un poco de sufrimiento, por más de que algunas cosas sí se cumplen, un porcentaje de ese deseo se cumple como uno quiere, ¿sí? Entonces ya no se engañan, ya entendieron sobre el doble filo de los deseos, no se engañan a sí mismos al respecto. Y empieza a tener más peso el despertar a la propia divinidad, a la propia esencia, ¿sí? Que seguir tratando de buscar la felicidad en el mundo y en los otros, porque ya comprendieron que ahí no está. Ya dijimos en videos anteriores por qué no está en el mundo, ¿no? Hablamos de la transitoriedad que tienen las cosas en el mundo, de la dualidad, que todo es muy limitante, ¿sí? Relativo, ya hablamos de todo eso. Entonces van a ir en búsqueda de este despertar espiritual, ¿sí? Despertar a la propia esencia, porque allí, en el ser verdadero, el sufrimiento, el engaño, no tienen morada ahí. Y entonces van a avanzar en el camino espiritual y van a ir adquiriendo este conocimiento del ser verdadero, del ser absoluto, de la conciencia absoluta que somos todos nosotros. ¿Sí? Se van a empezar a desenganchar de su falso ser, del ser egoico, ¿no? El aspirante espiritual no le da tanta importancia a su falso ser. Hasta ahí. Lo necesario como para, bueno, vivir en este mundo e interactuar. ¿Sí? Pero va a estar más atento a su propio despertar, porque sabe que la plenitud ya entendió, ¿sí? Que está en el despertar a lo que es, a lo que realmente es, conciencia absoluta, el ser divino. Entonces, esta filosofía tiene una metodología para que vayamos adquiriendo este conocimiento del ser verdadero, ¿sí? Y te dice, Shravana Mananam Nididhyasana, o sea, la escucha, o sea, escuchar sobre este conocimiento, ¿no? Escuchar la transmisión de este conocimiento con una mente abierta, sin prejuicios, sin preconceptos. Escucha sobre el conocimiento del ser, que es el conocimiento sobre vos mismo. De eso te están hablando los maestros. Este es el conocimiento, de hecho, bueno, en todos estos videos estamos hablando sobre eso, sobre el conocimiento del ser, ¿no? Que viene siendo transmitido de maestro a discípulo, ese discípulo se transforma en maestro, ¿sí? Se lo transmite a los demás discípulos, ¿sí? Y así el conocimiento, ¿sí? Se le dice el linaje, ¿no? De maestros, porque todos, cada vez que vas despertando, te vas transformando en un maestro y transmitís el conocimiento a otros discípulos. De esos discípulos, algunos se va a convertir en maestro y así el conocimiento sigue siendo transmitido de generación en generación. Por eso llega hasta hoy en día, ¿no? Es un conocimiento antiquísimo esto de despertar a nuestra propia divinidad. A diferencia de lo que nos han vendido muchas religiones de que el Dios está separado, ¿no? Acá no, acá estamos hablando de nosotros somos ese Dios uno, el ser uno, que es conciencia absoluta, es existencia y dicha, ¿sí? Bien, entonces, decíamos Shravanam, o sea, la escucha de este conocimiento con atención plena. Después, ¿qué hay que hacer? El método es la escucha y después viene la reflexión. Después tenés que reflexionar sobre el conocimiento que adquiriste. A diferencia de las religiones, que es una creencia, vos tenés que creer en lo que te dicen las religiones.
Acá no. Acá reflexiona sobre lo que te estamos diciendo, ¿no? No te estamos tratando de convencer. Reflexiona y fíjate, ¿no? Trata de comprender el conocimiento que se te está transmitiendo. Y si tenés dudas, bueno, hay que justamente seguir adquiriendo más y más este conocimiento para evacuar esas dudas, ¿sí? Y la misma reflexión te va a llevar a que aprendas a contestarte muchas de las preguntas, ¿no? Porque los maestros o este conocimiento se va transmitiendo y entonces los discípulos van ampliando cada vez más su conciencia, van comprendiendo y tienen preguntas, todos tenemos preguntas, pero en la misma reflexión uno se va contestando esas preguntas. Y aquellas preguntas que uno no se pudo aún contestar, el maestro, como está transmitiendo el discípulo, el conocimiento, ¿sí? En algún momento va a hablar sobre eso que el discípulo tiene dudas, ¿no? O se lo puede preguntar, obviamente, de manera directa si tiene la oportunidad de hacerlo. Bien, entonces tenemos la escucha, la reflexión y después nididhyasana, la contemplación. Porque una vez que comprendí de qué me están hablando, o sea, porque el conocimiento del ser nos está hablando de nuestra esencia, nos está diciendo todo el tiempo quiénes somos, ¿para qué? Para que nos despertemos, para que no disuframos con este mundo ilusorio, si bien vamos a seguir viviendo en él, ¿sí? Pero para que despertemos a la verdad del ser que somos, del ser absoluto, que despertemos a esa realidad, ¿no? Porque el ser es conciencia absoluta, es plenitud, es belleza, pero belleza verdadera, ¿no? Plena, es pureza, es paz, amor incondicional, eso es el ser. Y que en el mundo de eso vemos destellos, cada tanto, ¿no? Una pizca acá, otra por allá, un destello acá, otro por allá, de esa pureza, de esa paz, de ese amor, ¿no? Pero bueno, esos destellos que vemos en el mundo son suficientes para hacernos creer que en el mundo vamos a encontrar la plenitud. No, solo hay destellos de alegría y de felicidad aquí y allá, que es lo que nos confunde y nos hace buscar la plenitud en el mundo o la felicidad plena en el mundo, que es donde no está, por el simple hecho de que el mundo es dual y transitorio e ilusorio, fundamentalmente. Entonces, el aspirante espiritual, a medida que va avanzando en este conocimiento del ser, va comprendiendo quién es, sí empieza a tener como pequeños despertares. Empieza a recordar, porque acá lo que tenemos que hacer es... Acá no es que como, bueno, tenés que creer en esto, no es como si fuera un lavado de cabeza, no, es al revés. Recordá quién sos. Recordá tu esencia divina, despertá, estamos dormidos, ¿sí? Y estos pequeños despertares que vamos teniendo, vamos ampliando nuestra conciencia, comprendiendo quiénes somos realmente, estos pequeños despertares son suficientes para no querer volver atrás. O sea, vamos a estar enganchados en las cosas del mundo mientras tengamos esta experiencia humana, identificados con este cuerpo y con esta mente, pero no nos vamos a pegar. Acá lo importante es el desapego. Yo puedo vivir esta ilusión sin apegarme a ella. ¿Por qué? Porque estoy en mi plenitud, logré conectar con mi esencia divina. ¿Sí? El aspirante espiritual, como está yendo tras el despertar al ser uno, ¿no? Esto, a medida que va avanzando, se va a empezar a convertir en su verdadero anhelo. Ya no anhela tanto las cosas del mundo. Obviamente que si se le cumple algún placer, algún deseo, genial, pero su verdadero anhelo, que es el que no va a negociar, es
despertar a su plenitud. O sea, si tiene que elegir entre algo del mundo y que puede obstaculizar, ¿sí?, su anhelo, su búsqueda, su recorrido espiritual, no lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque más allá de que a lo mejor a nivel externo, material, físico, a lo mejor le convendría engancharse en esas cuestiones del mundo, pero bueno, no prefiere elegir seguir en el camino espiritual para despertar a su divinidad, porque aparte ya empezó a tener pequeños despertares, ¿sí? Despertar es recordar quiénes somos, ¿no? Porque hemos caído en este sueño profundo que es este mundo de ilusiones. Estamos soñando este mundo, ¿no? Es un poco como, ¿no?, cuando en la Biblia Adán, ¿no?, cae en un sueño profundo, ¿sí? Lo mismo, es una caída en un sueño profundo, ¿no? Adán cae en ese sueño profundo y en la Biblia en ningún momento dice que despertó. Bueno, es como nosotros, no hemos despertado y tenemos que despertar a nuestra divinidad. Si bien en la Biblia, ¿no?, dice que, bueno, Adán después, o sea, cae en un sueño profundo a Adán justamente para que, ¿no?, como dice la Biblia, extraer, no sé, de la costilla de Adán a la primera mujer, a Eva, ¿no? Esa es la historia, el cuento. Pero a lo que voy es que uno puede decir, bueno, pero él después interactuó con Eva, así que sí despertó. No es que no despertó. Bueno, no sé, hay que ver. A lo mejor cae en un sueño profundo, no vuelve a despertar y Eva sí es creada, pero ya dentro del sueño, dentro de la ilusión. ¿Sí? Y los dos están viviendo una ilusión, ¿no? Es como estamos nosotros que estamos en este mundo ilusorio pensando que es real, ¿no? O en la Matrix, como le dicen hoy, ¿no? Bueno, pero entonces el aspirante espiritual va avanzando en este camino espiritual y empieza a tener como anhelo único o más importante o prioritario el despertar. ¿Sí? Ya empezó a saborear la paz del ser y el amor incondicional del ser cada vez que ha ido hacia adentro, que ha traspasado a su ego, ¿sí?, en cada recogimiento. Bueno, y los que siguen avanzando, ¿no?, con el pasar del tiempo van a ir manteniendo este camino espiritual, avanzando, lo van reforzando y entonces con mayor frecuencia van a tener estas vivencias de la plenitud del ser, de la paz verdadera, del amor verdadero, ¿no? El amor del ser no es con condiciones, no hay que andar cediendo ni negociando nada. El amor del ser es el amor incondicional. Es dicha plena, habíamos comentado, ¿no? Siempre renovada. ¿Por qué? Porque proviene de la unión justamente con nuestra divinidad. Y cuando decimos unión, no quiere decir yo ahora me uno con el ser. No, no es el dos, sino es yo y el ser. No. La unión quiere decir que el ego se diluye y aparece el ser. Ese ser absoluto está en mí. Me avivo que yo soy el ser. Ese ser absoluto. El ejemplo del agua, recuerden, vemos río y mar cuando solamente hay agua. Entonces veo acá un cuerpo y creo que hay un Dios afuera cuando en realidad lo único que hay es Dios. Todos somos Dios, todos somos el ser. ¿Sí? Bien. Entonces, el aspirante espiritual, también otra de las cosas que comprendió, que por más seguridad que tenga y que por más que pueda satisfacer todos sus placeres y se considere a sí mismo una buena persona, etc., por más seguridad que tenga y por más cosas materiales que tenga, no es lo mismo estar cómodo que ser
plenamente feliz. No es lo mismo. Se puede tener un buen pasar. Una cosa es tener un buen pasar y sentirse cómodo porque están todas mis necesidades básicas satisfechas y más también. Una cosa es eso y otra cosa es sentirse pleno, ¿no? Una persona puede tener una mansión, vivir en una mansión, en un lugar lleno de gente y sentirse solo, ¿no? Ya dijimos que la plenitud no la vamos a encontrar en el mundo. Entonces, aprende a residir en la plenitud, aprende a conectarse con su ser verdadero, a estar en la plenitud del ser, más allá de sus circunstancias externas. Si una persona está saludable, se conecta con su divinidad. Si está pasando por un momento de enfermedad, va a ir a su plenitud, va a volver a conectarse con la divinidad, más allá de las circunstancias de su cuerpo, si está enfermo o sano. ¿Sí? Sea cual fuera la situación, rico, pobre, sano, enfermo, no sé, acompañado de mucha gente o solo, el que verdaderamente está yendo, ¿sí?, tras su propio despertar, va a estar todo el tiempo regresando hacia su ser verdadero, a conectarse con la plenitud. Y en esa frecuencia de ir hacia adentro, de conectarse con su divinidad, va cada vez más a despertar, a ampliar su conciencia, ¿sí? Hasta el despertar completo, ¿no? Entonces, está en el ser, se conecta con el ser, ¿sí? Y más allá de las circunstancias, ¿no? El aspirante avanzado ya habita la plenitud del ser. ¿Qué quiere decir esto? Es la plenitud, cuando hablamos de plenitud, ¿no? La plenitud de ser en el ser. O sea, estoy en el ser y me siento pleno. ¿Sí? Soy pleno siendo en el ser. Por eso la plenitud de simplemente ser en el ser. Ahí es donde encontramos la verdadera felicidad. Porque la plenitud divina, la plenitud del ser, no está, contrariamente a lo que sucede en el mundo con nuestro ego, etc., la plenitud del ser no está mentalmente fabricada. ¿Qué quiere decir que no está mentalmente fabricada? No me creo, o sea, no estoy convenciéndome, haciéndome la película, ay no, de yo soy feliz. Es lo que hacemos en el mundo, ¿no? Porque el dolor, el sufrimiento es tan grande, es intolerable para muchas personas, no se animan a enfrentarlo, el dolor interno, las angustias, los pesares, etcétera, ¿no? Entonces se hacen la película de no, yo soy feliz, o yo estoy feliz, o conmigo, o para mí con esto es suficiente, ¿no? Se hacen la película. Es una felicidad que está fabricada mentalmente, ¿sí? Y cuando uno la tiene que fabricar, después hay que estar manteniéndola, es un esfuerzo sostenido para mantener esa película mental de que yo soy feliz, ¿no? El hecho de tratar de sostenerla implica que obviamente no es así, ¿sí? La plenitud del ser es contrariamente a lo que hace la persona común y corriente que va tras las cosas del mundo. La plenitud del ser es cuanta más cosas largás, más conectás con tu plenitud. Es al revés. Suelto. No espero que el mundo me dé la felicidad. No espero que esa persona me dé felicidad o me haga sentir pleno. No espero que sucedan estas cuestiones materiales o en mi carrera o sociales para ser pleno. No, suelto, suelto. A ver, no quiere decir que no haga cosas, pero las suelto en el sentido de que no me apego.
No espero, o sea, puedo estar con una persona, pero no espero que esa persona me haga sentir plenamente feliz. Suelto, suelto. O esta carrera, o no sé, tener todas estas cosas materiales, o poder hacer todas estas, no sé, viajar por el mundo, lo que se les ocurra. Porque se puede viajar, pero uno viaja con su... O sea, yo puedo andar por el mundo y conocer lugares espectaculares y está bárbaro todo eso. Pero la mente va con nosotros. No es que dejamos la mente y nos vamos... O sea, en cada viaje, en cada experiencia, también nos siguen pasando cosas que son del mundo. Con todas las características que ya hemos hablado de lo que implica estar apegado al mundo, ¿no? La plenitud del ser, la plenitud divina, no me tengo que estar autoconvenciendo, autoengañando, ¿no? Sí, que yo con esto soy súper feliz, ¿no? No, simplemente lograr conectar con la propia divinidad y en todo caso desde ahí vivir esta ilusión mientras, ¿no? Tenemos este cuerpo y esta mente, vamos a tener esta experiencia humana. Pero si yo conecto como plenitud, con mi plenitud, la vivo de otra manera la experiencia humana, totalmente distinta a si no estoy conectado con ella y estoy esperando que el mundo me haga sentir contento, ¿no? Y estar en la plenitud, ¿no? Porque uno camina, ¿viste? O sea, te dicen, ¿no? ¿Caminas con Dios o caminas en Dios? No es lo mismo. Cuando te dicen yo camino con Dios, ahí hay dos. Estoy yo y está Dios. Dos. Dualidad. Ahora, yo camino en Dios, es esto que venimos hablando. Yo camino en mi plenitud, ¿sí? Alineado y conectado con mi plenitud. Todas las decisiones que tomo en la vida van a estar alineadas con mi divinidad. No van a estar resueltas por el ego. Porque cada vez que resuelvo algo, nada más que a través del ego, sin tener en cuenta mi divinidad, el ego me va a arrastrar hacia el sufrimiento. ¿Sí? Entonces, el aspirante espiritual, ¿sí? Va de a poco liberándose del sufrimiento porque va desapegándose de las cosas del mundo y de su propio ego. Si bien, ya dije, interactúa en el mundo y también con su propio ego, ¿sí? Pero lo hace desde otro lugar, desapegado, no deja ni que el mundo ni el ego, ¿sí? Los amarren de acá para allá, influencien al punto tal de que lo vuelvan a chupar. No, sabe ponerle límites a su ego y al mundo. Porque ya no va a dejar que nada perturbe su paz. Una vez que conectó con su paz divina, no va a dejar que nada la perturbe. ¿Sí? Entonces, porque la liberación del sufrimiento va a implicar, ¿no?, una mayor expansión de conciencia, un mayor conocimiento de lo divino, de cómo funciona desde dónde hay que operar, ¿sí?, o funcionar en el mundo cuando uno está alineado con el ser. Es una liberación en la cual el despierto, aquel que conectó con su plenitud, ¿sí?, se mece en esa plenitud, se regocija en la plenitud, en su propia divinidad, ¿sí? No necesita del mundo para ser feliz, ¿sí? Porque allá empieza a haber una expansión de conciencia constante, ¿no? Amorosa.
Una expansión de ser siempre pleno. Yo soy la plenitud. Entonces, habíamos dicho que la búsqueda de la liberación del sufrimiento tiene que ser consciente, tiene que ser significativa, ¿sí? Para poder conectar con mi divinidad, y es necesario para eso darse cuenta, ¿sí? Que las búsquedas forzadas de sentirme seguro, de satisfacer mis placeres, mis gratificaciones, sentirme una buena persona, que detrás de todas esas búsquedas está este anhelo de liberación también. Hay que entender eso, ¿sí? Para entonces ir a buscar la liberación de manera consciente, más inteligente, ¿no?